comenzar con el mensaje, tengo un anuncio para usted y una petición también. Como algunos de ustedes saben, nuestro hermano Carlos García ha estado delicado de salud. Este viernes fue intervenido, hoy sigue en el hospital, está delicado y entonces quiero pedirle que estemos orando por nuestro hermano. El hermano Carlos no solamente es un miembro de nuestra iglesia, es un líder de nuestra iglesia. Por muchos años ha servido junto con nosotros en el liderazgo de la iglesia, dirigiendo decisiones importantes, emprendiendo ministerios importantes y obviamente son momentos que nos duelen bastante, pero es una nueva oportunidad para confiar en que Dios tiene su vida en sus manos y Dios está haciendo grandes cosas en medio de él. Entonces quiero invitarle a que oremos de una manera especial en estos días por su salud, que pueda recuperarse de la operación, que Dios le levante y que cumpla sus propósitos perfectos en medio de su vida. Y en medio de esto, hermanos, pues hay una necesidad. Los gastos del hospital van aumentando y entonces la familia ha hecho esta actividad y queremos apoyarle. Entonces quiero invitarle a que podamos apoyarles adquiriendo uno de estos combos, una hamburguesa para el próximo domingo. Aquí está nuestra hermana Irma. Pueden anotarse con ella, hacer sus pedidos para recogerlos el próximo domingo. Y es una manera muy, muy sencilla de apoyar, pero muy significativa también, en la cual juntos como una familia podemos apoyar a nuestro hermano. Entonces, ¿qué le parece si nos tomamos un minuto? Oramos por él y luego al final, si Dios pone en su corazón y tiene la oportunidad, acérquese con nuestras hermanas y haga su pedido para el próximo domingo, ¿ok? Dios, gracias porque eres un Dios bueno con nosotros. Gracias porque en medio de las circunstancias difíciles, eh, en medio, Señor, de el dolor, en medio de los tiempos de prueba, es donde podemos conocerte, es donde podemos ver tu gracia, tu misericordia. Y Señor, hoy nos unimos como iglesia, Señor, para pedirte por la salud de nuestro hermano Carlos, que tú obres, Señor, tus propósitos perfectos en medio de él. De verdad, entendemos, Dios, que tú le amas, que su vida, Señor, su salud está en tus manos y que tienes planes y propósitos, Señor, aún en medio de este tiempo complicado. Dios, que como iglesia, Señor, podamos hacer ese vallado en favor de él, que podamos, Señor, apoyar a nuestros hermanos García y que, Padre, en medio de este tiempo tú puedas seguir hablando, Señor, a nuestros corazones. Trae paz a la familia de mi hermano en medio de este tiempo, consolación, y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en este tiempo complicado, abunde en sus corazones. Gracias por la vida de mi hermano Carlos, sigue fortaleciéndole y gracias, Señor, por lo que tú harás en medio de su vida. Te amamos, Dios, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero comenzar a una nueva serie hablando acerca de cómo Dios quiere que usted y yo seamos libres de algunas situaciones en medio de nuestras vidas. Mire, es muy curioso, a veces no nos damos cuenta de cómo nos volvemos esclavos de ciertas cosas. Y una imagen perfecta para mí al pensar en esto es este asunto de cómo detienen a los elefantes. Seguramente usted lo ha visto, seguramente en un circo o en un zoológico, y ha visto esta imagen, ¿no? Un gran animal, un elefante con toda una fuerza tremenda y una simple cadena con una estaca muy corta. Y el elefante está ahí y no se va. Y la gran pregunta es,
¿por qué no se va? ¿Por qué, si teniendo toda la fuerza que ese animal tiene, por qué no se retira? ¿Por qué sigue ahí? Bueno, la respuesta es sencilla y es de que desde que estaba muy pequeño, alguien lo ató igual a una estaca y obviamente estando pequeño no se pudo zafar de eso. Y con el paso del tiempo entendió que eh, no podía zafarse. Obviamente él creció, tuvo más fuerza, tenía todo lo suficiente para liberarse, pero en su mente se quedó grabado que él no podía liberarse de eso. Me parece que hay situaciones en nuestra vida que suceden igual, que pareciera que usted y yo nos acostumbramos, que usted y yo pensamos que no podemos salir de esas cosas y a veces vivimos esclavizados a ciertas circunstancias, a ciertas cosas en medio de nuestras vidas. Y una de ellas es el temor. Una de estas situaciones es el temor. Y en ocasiones nos acostumbramos a vivir con miedo. Pensamos que es normal. Pensamos que, bueno, hay diferentes circunstancias en nuestra vida en que pues es normal sentir temor. Y entonces vivimos pensando en que es así. Sin embargo, cuando pienso en el temor, me parece que se vuelve muy interesante porque Dios nos llama a una vida sin temor. Dios nos llama a ser libres de eso y la forma de que usted y yo podemos vivir sin temor tiene que ver con la fe, con la confianza. Y entonces, hoy quiero llevarle a pensar en esto. Yo quiero llevarle a considerar que, ¿sabe? Dios quiere que usted y yo vivamos sin temor. Nuevamente, ¿sabe? El temor viene cuando usted y yo hemos perdido la fe, cuando usted y yo hemos perdido nuestra confianza en Dios. Y yo sé que decirlo así, todos diríamos, yo jamás perdería la fe, yo sigo creyendo en Dios, pero hay áreas de nuestra vida donde usted y yo hemos perdido nuestra fe, hemos perdido nuestra confianza, y entonces en esa área complicada, en esa situación difícil, ahí en medio de la enfermedad, ahí en medio del problema familiar, y vamos perdiendo la fe, la confianza, y pensamos que, bueno, como que Dios no quiere trabajar en eso, en esa petición que tú tienes por años y Dios no ha contestado, y vamos perdiendo nuestra fe en esa área. Y a eso es a lo que me refiero. No estoy hablando de que usted va a negar la fe y que ya no va a creer en Dios, pero estoy hablando de esas áreas que usted y yo conocemos en nuestra vida, que hemos perdido parte de nuestra fe y nos hemos acostumbrado, y entonces el temor llega en medio de nuestra vida. Y entonces, si se da cuenta, a veces es difícil hablar de una confianza al 100% en Dios. Sí, confiamos en Él, pero hay ciertas áreas en las que nos hemos rendido. Simplemente dijimos, bueno, pues yo creo que Dios no quiere hacer eso, y hemos dejado de orar, hemos dejado de creer. Y sin embargo, Dios no quiere que usted y yo tengamos esa clase de vida, porque nuevamente en medio de la duda, en medio de la desconfianza, sabe, lo que viene es el temor a la vida. Yo quiero entonces llevarle a considerar una enseñanza de Jesús acerca de cómo ser libres del temor en medio de nuestras vidas. Y déjeme usar una parábola. Si tiene su Biblia, por favor, busque ahí Lucas capítulo 18 y abra su Biblia ahí. Y las parábolas son estos ejemplos que Jesús contó de una manera muy práctica. Las parábolas son historias que Jesús contó. No necesariamente tenemos datos que fueran reales. Por lo general, las parábolas eran formas en que Jesús ejemplificaba un precepto, un concepto espiritual difícil de entender. Y entonces Jesús usa las parábolas para que usted y yo entendamos algún punto especial. Y cada vez que Jesús contó una parábola, tenía esos elementos sorpresas, esos elementos que la gente se sorprendía de algunas enseñanzas que Jesús sacaba de estos ejemplos. Ahora, los ejemplos para la gente, la audiencia de Jesús, eran ejemplos muy claros, muy dinámicos para ellos. Es decir, no les eran extraños, estaban dentro de su cultura, todos entendían lo que Jesús estaba contando y
le aseguro que usted y yo también lo vamos a entender, aunque no somos de una cultura judía. Pero déjeme leer esta parábola y por favor sígala ahí con su vista, los primeros 8 versículos. Imagine la escena. Dice que además Jesús les contó una parábola en la cual, en cuanto a la necesidad de orar siempre y no desanimarse, les dijo: en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. En esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía: hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar: aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor: presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una historia interesante. Y nuevamente, como toda parábola tenía un principio, tenía un motivo de contarla. Y el versículo 1 es muy claro. Dice que Jesús contó esta historia en cuanto a la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Y sabe, cuando pienso en la oración, evidentemente tenemos que hablar de fe, tenemos que hablar de confianza. La oración me parece que es igual a confianza o fe. Mire, porque piénselo. Sin fe, usted y yo no haríamos una oración. ¿Para qué orar si no creemos que Dios nos escucha en primer lugar? Necesitamos confiar, necesitamos fe. ¿Para qué orar si usted y yo no tenemos la confianza, la fe de que Dios respondería a esa oración y que Dios va a hacer algo en medio de lo que le estamos pidiendo? ¿Se da cuenta? Necesitamos confiar, necesitamos fe. Por eso estoy convencido que la oración es la expresión más emblemática de la confianza o de la fe en Dios. Cuando usted y yo confiamos en Dios, lo natural es orar, es buscarle, porque creemos que Él tiene el poder para hacer las cosas, porque creemos que Él nos escucha, porque creemos que en realidad Dios va a hacer algo. Y entonces, si se fija, la oración, sin lugar a dudas, es un aspecto importante de la fe o la confianza. Y entonces bien podemos entender esta parábola que Jesús está diciendo. Voy a contar esto en cuanto a la necesidad de confiar en Dios siempre, de siempre creer en Él, de siempre confiar en que Dios puede hacer algo. Y entonces, en medio de esta historia, de esta parábola, Jesús cuenta algo, y hay algunos detalles interesantes que quiero que veamos juntos. La primera cosa es que en medio de la historia tenemos estos dos personajes, un juez injusto y una viuda, y una situación que se ha salido de control. ¿Saben? Dice que había este juez que era un juez que no temía ni a Dios ni a hombre. Puede imaginar esto, no le temía a nadie, era un prepotente, era un hombre que hacía lo que le daba su gana. En la posición que tenía de impunidad, le daba ese privilegio de comportarse como él quisiera. Y entonces este juez injusto, que no respetaba a Dios ni respetaba a nadie, tenía a esta mujer, una viuda. Y sabes, simplemente en la descripción de decir que había una viuda en medio de la historia, para el pueblo de Israel, esta mujer representaba una persona vulnerable. Para el pueblo de Israel, las viudas y los huérfanos eran las personas más vulnerables que pudieras encontrar. Por eso Dios defiende tanto a la viuda y al huérfano, y por eso Dios se pone delante siempre de la viuda y del huérfano. Para el pueblo de Israel esto era muy claro. Por lo general se casaban muy jóvenes, y entonces algunas quedaban viudas muy jóvenes también. No imagine simplemente a una anciana. Podría ser una mujer joven esta viuda, pero era viuda, y siendo mujer y viuda era una persona muy vulnerable. Lamentablemente, en medio de esa cultura y hasta nuestros días hoy, el solo hecho de ser mujer la tenía en desventaja. Y viuda todavía estaba en más desventaja.
El pasaje no nos dice cuál era su asunto. Seguramente tenía que ver con alguna herencia, seguramente tenía que ver con algo de dinero, con cobrar alguna deuda o que le perdonaran alguna deuda. Y esta mujer se le había salido de control la situación, porque el juez injusto simplemente decidió no hacerle caso, simplemente decidió no hacerle justicia a esta mujer, aun cuando era del grupo más vulnerable que había. ¿Sabe? Cuando pienso en la situación, me parece que usted y yo enfrentamos muchos de estos jueces injustos en la vida. Hay muchos jueces injustos que pareciera que hacen cosas en contra nuestra. Situaciones nuevamente que no entendemos, como una enfermedad, como una situación difícil financiera, situaciones que de repente llegan a la vida sin avisar. Pareciera que toman este papel de este juez injusto. Y uno dice, ¿por qué Dios permitiría algo como esto? Situaciones que nuevamente no tenemos control. Esta mujer no tenía control, no podía hacer nada, no había nadie que saliera a defenderla, no había nadie que pudiera dar la cara por ella, no había nadie que dijera, oye juez, por favor atiende a esta mujer. Y sabe, yo sé que en la vida, muchas veces, usted y yo podemos sentirnos igual. Situaciones en la vida donde sentimos que estamos solos, que no hay nada que hacer. Y la situación se ha salido de control y la situación entonces parece que no hay forma de arreglarlo. Y esta mujer representa esta situación que se sale de control en medio de la vida. Y nuevamente, la audiencia está escuchando la historia y ellos entienden, no es una mujer y es viuda, pobre mujer, que se vaya a su casa y que pues espere a ver qué sucede con ella. Pero Jesús da un vuelco en medio de la historia. Nadie esperaba que esta mujer insistiera tanto. Y entonces, si seguimos en la historia, dice que esta mujer no dejó de molestar al juez. Hazme justicia, hazme justicia. Históricamente se dice que estos hombres, estos jueces, se sentaban a la puerta de la ciudad y estaban rodeados de sus secretarios, y entonces estaba el juez ahí y hacían una fila donde las personas iban, presentaban su caso y el juez entonces daba una sentencia, resolvía el problema. Pero había gente con dinero que se acercaba a estos secretarios y entonces les daban el pase primero a ellos porque les daban una mordida por ahí, un soborno para que pasaran primero. Y entonces siempre esta mujer se quedaba fuera, porque siempre había alguien con más dinero, con una mejor posición, que entraban y sus asuntos eran tomados primero. Y entonces, en medio de esto, esta mujer estaba ahí todos los días. Hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y la audiencia se queda sorprendida, como una mujer se le ocurrió eso. Evidentemente la mujer encontró el talón de Aquiles del juez, la paciencia. Como muchos de nosotros, ¿no es cierto? El talón de Aquiles de muchos de nosotros, la paciencia. El juez llegó a pensar entonces y decir, bueno, más vale que la atienda. Me molesta tanto que la voy a atender. Y este es el punto de Jesús. Y esto es lo sorprendente en medio de la historia que está contando Jesús, porque es un llamado a confiar y a creer. Nuevamente esta mujer pudo rendirse, pudo decir, ya fui 2 veces, ya fui 3 veces, siempre me dejan allá afuera, nunca me van a hacer caso porque soy mujer, soy viuda, ahí mejor lo voy a dejar. Pero Jesús pone a esta mujer como esta mujer insistente. Y entonces Jesús llega a esta conclusión. Dice, pongan atención. Esta mujer, por tanto insistir, el juez injusto, el juez malo, la atendió. Y entonces Jesús llega a su punto y dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? ¿Se tardará en responderles? Y este es el punto de Jesús, este es el llamado a creer. Les dice, ¿sabes?
Si un juez injusto, después de escuchar con tanta insistencia, porque esta mujer no se rindió de que me van a hacer caso, cuanto más un Dios amoroso y bueno. Y entonces Jesús dice, pongan atención en esto. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus elegidos? ¿Sabe? Jesús estaba contando esta historia. Porque si un juez como este, que no consideraba a Dios, que no consideraba a nadie, llegó el momento en que atendió la necesidad de esta mujer. El punto de Jesús es, cuánto más Dios no tendrá esta disposición de atender a nuestra necesidad. Y saben, parece entonces que el mensaje de esta parábola tiene que ver con esto: confiar en Dios siempre, confiar en Él y no dejar de confiar en Él, y de seguir insistiendo y de seguir esperando y de seguir creyendo en que Dios va a responder. Y Jesús está contando esta historia precisamente con esto en mente. Es la forma de decir, no tengan miedo, son los elegidos de Dios, Dios va a hacer algo, Dios va a responder. No dejes de tener fe, no dejes de creer. ¿Sabe? Nuevamente, cuando pienso en esto, me parece que es una buena lección, porque a veces tenemos que aprender a confiar en Dios también en esos tiempos de aridez, en esos tiempos de vacío, en esos tiempos de desolación, en esos tiempos de oscuridad en la vida. Dios dice, sigue confiando en mí, sigue creyendo en mí. En ocasiones estamos pidiendo algo a Dios que es importante para nosotros o es importante para el mundo, pero pareciera que Dios guarda silencio. Pareciera que Dios no responde, pareciera que Dios es como ese juez injusto que nos deja al final de la fila. No sé en qué área Dios esté tratando contigo y tal vez te sientes igual, como que estás al final de la fila de Dios, y eso que esperas que Dios haga, y eso que deseas que Dios responda, pareciera que no llega. Y a veces podemos llegar a desilusionarnos, pero nuevamente esta parábola nos recuerda y Jesús nos enseña, no dejes de creer, no dejes de creer, sigue creyendo que Dios va a hacer algo. Cree hasta el final, cree hasta lo último. Por eso las palabras de Jesús al final es, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en esta tierra? ¿Nos encontrará confiando en Él? ¿Encontrará gente siguiendo esperando en que Dios va a hacer algo? ¿O encontrará una iglesia desilusionada, una iglesia rendida, diciendo, bueno, pues parece que Dios no quiso responder esto? Mira, nuevamente, ¿por qué me parece tan importante el seguir confiando en el Señor? Porque la falta de confianza siempre traerá temor. El apóstol Juan, en la primera carta de Juan, escribió esto: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, nota estas palabras, echa fuera al temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El perfecto amor echa fuera al temor. Qué interesante. La antítesis de el temor no es la valentía, ni siquiera es la fe. Dice, es el amor. Déjame terminar con esto, mi querido hermano. Mira, tú y yo podemos confiar en Dios. Podemos seguir confiando en Él siempre. Por una razón. Dios te ama. ¿Por qué seguir insistiendo en Dios?
¿Por qué seguir creyendo? ¿Por qué seguir esperando en Él aun cuando parece que Dios no responde? Que Él te ama. Juan está pensando en este perfecto amor y evidentemente no es nuestro amor hacia Dios, porque no tenemos un amor perfecto para Él. Es el amor de Dios evidentemente puesto en nuestros corazones, pero el perfecto amor es el amor de Dios. Dice que el amor perfecto, ese amor de Dios por ti y por mí, echa fuera al temor. Y en medio de la duda y la desconfianza, si Dios me escucha, si Dios va a responder o no, ¿sabes? Lo que puede sostener nuestras vidas hoy. Recordar esto, el perfecto amor de Dios echa fuera ese temor de nuestra vida, recordando, entendiendo que Dios nos ama. Y la manifestación más grande de amor de Dios por ti y por mí, sin lugar a dudas, estuvo mostrado en esa cruz. Y de hecho, la Biblia nos llama a entender esto. Y la Biblia nos dice esto, que si Él se dio a sí mismo en la cruz, dice, ¿no les dará también todas las cosas? Y dio a su Hijo en la cruz del Calvario, ¿no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Sabes? El amor de Dios por ti y por mí es un amor inagotable. No se ha terminado. Aún en medio del dolor y la prueba y ese silencio de Dios, puedo asegurarte, Dios te sigue amando con un amor perfecto. Cuando tú y yo entendemos esto, entonces podemos confiar y el temor desaparece y entonces ya no tenemos temor del futuro, ya no hay temor de lo que va a suceder, porque todo estará cubierto en el amor de Dios sobre las circunstancias. No importa que la circunstancia sea totalmente contraria a lo que tú y yo esperamos, pero si entiendes que Dios te ama, sabes, por sobre toda circunstancia, el amor de Dios estará ahí y podrás entenderlo y saber, Dios, confío en ti porque me amas. Y lo que tú permitas, lo que tú haces, lo que tú decides, está envuelto de este amor perfecto. Y entonces tú y yo podemos ir por la vida atados, abrazados de este amor perfecto de Dios. Y la promesa es que el temor se queda fuera. ¿Sabes? Nuevamente, Dios quiere que tú y yo vivamos en libertad del temor de nuestras vidas. ¿Qué cosas trae temor a ti? ¿Qué te hace tener temor? ¿Alguna situación en tu trabajo? ¿Alguna situación en tu familia, en tu propia vida? ¿Sabes? Dios quiere recordarnos hoy cuánto Él nos ama. Y que el temor puede ser echado a un lado si confiamos en Él. Y si le entendemos a Él, cuánto nos ama, tú y yo podemos ir por la vida libres del temor. Porque Dios no permitirá nada en ti y en mí que esté fuera del amor que Dios te tiene para ti, para mí. Dios no permitirá nada, mi querido hermano, fuera de su control. Estos días había muchas cosas que me preocupaban. Y el temor a veces toma esta idea de preocupación. Y estoy preocupado, estoy estresado por eso, pero en realidad es miedo. Mientras pensaba en este mensaje, podía darme cuenta de eso. ¿Qué te preocupa? Si te preocupa es porque tienes temor de eso. Y Dios dice, confía en mi amor. Y sabes, hoy puedo descansar en el amor de Dios y decir, Dios, mi vida está en tus manos. Me amas tanto que tienes estas situaciones, por sencillas o complicadas que puedan parecer, Dios, tú las tienes bajo control. Tu amor es mucho más grande por mí que las situaciones
que me permites vivir. Nuevamente, no sé con qué temor llegaste aquí. Dios quiere que tú y yo seamos libres de este temor y sigamos confiando en Él. Esta semana tú y yo podamos ser libres del temor, recordando cuánto Dios nos ama y que nunca dejemos de creer, que nunca dejemos de insistir en aquello que hemos creído, de ese Dios que nos sostiene, de ese Dios que nos ama tanto, que ha hecho todo por ti y por mí. Quiero invitarte a que oremos y vamos a terminar con este canto. Se vuelve un canto muy especial, se llama Mi Roca. Tú y yo lo hemos cantado muchas veces aquí, pero quiero invitarte a que te pongas en pie y que oremos juntos y luego entonemos este canto y que mientras cantamos y mientras oramos podamos depositar en el Señor todas aquellas preocupaciones, aquellas cosas que nos cargan, que pensemos en su amor inagotable y que eso nos haga libres del temor. ¿Les parece, Dios? Gracias por tu palabra. Dios, queremos ser como esta mujer que insiste, que sigue creyendo, que sigue confiando, Señor, a pesar de situaciones que se salen de control. Dios conoce nuestros corazones y sabe, Señor, qué cosas nos producen temor y preocupación. Señor, hoy recordamos cuánto nos amas. Hoy entendemos que ese amor perfecto que tú nos tienes puede quitar, Señor, ese temor de en medio de nuestras vidas mientras seguimos confiando en ti. Dios, enséñanos a confiar en ti. Padre, que cada uno de los que estamos aquí, en medio de lo que experimentamos, en medio de lo que estamos viviendo hoy, Padre, podamos recordar cuánto nos amas y que tu amor supera, Señor, cualquier situación y circunstancia difícil en medio de nuestras vidas. Que lo que tú permitas, lo que suceda, Señor, estará envuelto en tu amor perfecto, Señor, para nosotros. Te amamos, Dios, y te damos muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén.